Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, hoy muy contento en la legislatura de Querétaro y en la compañía del diputado Paul Hospital. ¿Cómo estás, Paul? Encantado. Qué gustazo. Muchas gracias. Gracias además por venir aquí a las oficinas. Nos encanta que estén aquí en el Congreso preguntándole a todas las diputadas y los diputados pues qué andan haciendo por Querétaro. Exactamente, y mira, ese es el punto. Mi pregunta es qué andan haciendo. Yo recientemente estuve viendo, pues bueno, en varias información que me llega a mí, veo la productividad de la legislatura. Y si algo me llamó la atención es que veo de parte de la fracción parlamentaria del PAN una baja producción de iniciativas propuestas. Veo una altísima de parte de un solo diputado, que es Paul Hospital. Yo, pues bueno, te vengo a agradecer y te vengo a felicitar, verdaderamente, tu trabajo, porque se está notando que se está haciendo algo. Y por otro lado, quisiera que nos platicaras un poquito de este proceso de productividad en esta legislatura, por favor. No, a ver, muchas gracias. Primero hay un proverbio chino que dice que al sol no se le aplaude por salir en las mañanas porque es su trabajo. Claro. Entonces no le tenemos que aplaudir todos los días y es nuestro trabajo. Y justamente cuando llegué aquí al Congreso hice un compromiso público que además me falta todavía para cumplirlo, que es en su momento la idea de que las diputadas, los diputados son flojos, que no trabajan, que no hacen nada, que no sirven para nada. Esa idea que tenemos los ciudadanos, dije, la tenemos que ir cambiando poco a poco. Entonces nos propusimos hacer una propuesta de iniciativa de ley, una reforma, un exhorto, al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, por eso este primer año estuvimos empujando prácticamente todas las semanas una iniciativa. No es sencillo, porque hay que explorar la norma, hay que explorar leyes federales, leyes locales, no contravenir la Constitución, en fin, pero sobre todo escuchar a la gente. ¿Qué quieren que propongamos? Porque tampoco se trata de ponernos la soga al cuello y estar cada semana poniendo, por ejemplo, exhortos al gobierno federal, que son pues llamados a misa que no nos van a hacer caso, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado mucha respuesta de parte de la gente, activistas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas de talla baja, personas con discapacidad, en fin, que nos han buscado y que nos han dicho la ley es injusta para nosotros o en nuestra óptica y hay que cambiarla. Entonces, basado en ello, hemos estado presentando todas estas iniciativas que creo que a la fecha nos han aprobado como 10 u 11, no recuerdo bien, pero porque también es importante, ¿no? No solamente presentar, sino buscar hacer el cabildeo necesario, convencer a las compañeras y compañeros para que salgan. Pero el propósito principal fue tratar de cambiar un poco la imagen que se tiene de los congresistas en México. Vemos estudios de opinión y es muy triste porque las diputadas y los diputados somos la institución peor evaluada de este país, solo por debajo de la Policía de Tránsito del DF. Sí. Es real lo que te digo. Entonces, pues es muy penoso que alguien que dedica su vida al servicio público a encontrar áreas de oportunidad en la ley para mejorar la vida de las personas sea una de las peores actividades vistas por la sociedad. Me parece bastante delicado. Entonces, yo desde el principio se los dije en la toma de protesta a las compañeras y compañeros, echémosle todos los kilos, trabajemos mucho, que se vea que hay una productividad, que la gente con sus impuestos está pagando para algo que se les regresa, que les sirve, y cambiemos esa imagen que se tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que unos no me escucharon mucho. No, bueno, y que si no, lo decía hace un minuto, la fracción parlamentaria del PAN, caray, penosamente siendo ellos alrededor de 16 diputados, han logrado hacer menos de 60 propuestas de iniciativa. O sea, tú llevas más de la mitad de lo que llevan 16 personas. Es inaudito cuando yo creo que podrían proponer la misma cantidad que tú llevas y sería una legislatura muy productiva y que también es el punto que te quería decir, lo que es la parte de votar, las sesiones de pleno para hacerlo, ¿no? Entiendo que el mínimo son 2 y son exactamente las que realizan, ¿verdad? Quisiera que nos explicaras un poquito ese proceso. Sí, tristísimo. Bueno, no tenía ese dato del PAN, pero además contar que el PAN es también gobierno estatal, que tienen más asesores, más mano, que echan mano ahí de más herramientas para presentar, pero bueno, hablaremos con ellos para que se pongan las pilas. Y en el tema de las sesiones, efectivamente, el Congreso local, a diferencia de lo que vemos del Congreso federal, que ellos sesionan 2 veces por semana, martes y jueves, aquí la ley orgánica estipula que debemos de sesionar 2 veces al mes, al menos. O sea, de ahí para arriba las que quieras, pero mínimo 2 al mes. Pero además, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más penoso? Porque esta reforma se hizo apenas el sexenio pasado. Que luego las 2 sesiones del mes son el mismo día. No puede ser. Entonces, sí, claro, es un cinismo brutal porque es
pues darle vuelta a la norma. No es ilegal porque hay una convocatoria distinta, hay una sesión distinta, hay orden del día distinto. Entonces, digamos que legalmente cumple con las 2 sesiones al mes. Pero diría ahí ya ahora la máxima, ¿no?, de Palacio Nacional. Moralmente yo creo que es pues verle la cara a los ciudadanos. Debería haber más discusión, lo hemos propuse con 2 compañeros de Morena, con Andrea Tovar y Juan José Jiménez, una reforma integral a la ley orgánica del Congreso para que nos permita discutir sí o sí los temas, porque ¿qué sucede? Hay diputados que presentan una iniciativa y nunca se discute, ni para bien ni para mal, ni a favor ni en contra, sino que simplemente la presentó y ahí se quedó dormida 3 años, 5, 10, 20, 15. Entonces, obligar a que la discutamos. Oye, no se va a aprobar, perfecto, pero pongámonos en una mesa para decir por qué no se va a aprobar y por qué yo creo que se debe de aprobar. Eso es un debate parlamentario y me parece, lo mínimo indispensable para cualquier parlamento en el mundo. 1, 2, que haya más sesiones, porque en consecuencia, si discutes más, pues necesitas también sesionar más. Y muchas otras cosas. La verdad es que fue una reforma muy, muy amplia que propusimos, que está congelada, es el colmo de los colmos. Okay. Propusimos una iniciativa para descongelar las iniciativas y esa iniciativa se congeló. Entonces, bueno, es una maravilla. Yo creo que es el colmo más interesante de una legislatura. Y te quería preguntar con respecto a ese punto. Creo que hay definitivamente iniciativas que se tienen que discutir y hacer. Recientemente tú fijaste una postura con respecto a lo que va a ser la apertura en marzo del Estadio Corregidora. Y a mí me llama la atención que ha pasado un año completo y yo no ubico, a menos que me esté equivocando y tú me digas lo contrario, yo no ubico una ley para eventos masivos, para que controle lo que sucedió en el Estadio Corregidora. ¿Tú cómo ves esa situación? Sí, a ver, es muy delicado y además lo he dicho. Se va a reabrir el estadio, pero también hay eventos masivos y conciertos y demás, y ha habido todo el año, no todo es el fútbol, que bueno, es parte de nuestra cultura y nos interesa mucho que ya se reabra. Pero en cuanto a los cambios que ha habido este año, son más bien municipales en el reglamento que hay del municipio de Querétaro en particular para espectáculos. Uh-huh. Sí han hecho reformas, muchísimas, durante todo este año para el reglamento de espectáculos, eventos masivos y demás. A mí me parece que, uno de los grandes errores, y lo vimos aquí en la comparecencia del secretario de Seguridad, del exsecretario y del de Protección Civil, fue justamente que la ley que existe nunca se aplicó. Es decir, las empresas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, porque hay muchos, fue multifactorial lo del 8 de marzo, el 5 de marzo, perdóname, que, por ejemplo, todas las empresas que brindan seguridad privada, que tú los contratas para seguridad privada en un evento, todas las personas tienen que estar dadas de alta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, saber quiénes son, recibir una capacitación, aprobarla, es decir, estar listas para esto y tener un número, además, que garantice según el espacio. Todo eso no se cumplió. No se sabía quiénes eran, cuántos eran, había mucho menos elementos. No había capacitación. No hubo tampoco presencia de la policía estatal, como hay en otros eventos, presencia de la policía municipal, porque además se subdivide el estadio, unos son encargados de la cancha, otros son encargados de las gradas, otro de los alrededores, en fin, o sea, todo está ya normado. Luego cometemos el error de querer sobrenormar o sobreregular las cosas cuando lo que está no se cumple. Entonces, me parece que no fue tanto un asunto de un área de oportunidad legislativa, sino ejecutiva. Y lo dijimos aquí muy claro. El secretario de Seguridad Ciudadana, quién sabe dónde andaba ese día, pero ahí no estaba. De pesca, decía. Y su lógica de mandar menos elementos es que porque el club de fútbol le pidió menos. Entonces, ¿cómo un club de fútbol va a estar por encima de lo que la Secretaría sabe y de la información que tiene de un partido de alto riesgo, como es catalogado desde hace 10 años? Y el de Protección Civil, que andaba de pesca y demás. ¿Por qué? Porque el gobernador se iba de gira a Europa. Entonces, yo les dije, fue el principio de que cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, fue un poco eso. La ley ahí está, estipula cómo se deben de cuidar este tipo de eventos masivos. No se hizo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues naturalmente que se aplique la ley. Oye,
Si además hay un área de oportunidad en la norma, en la ley esta que te platico, pues claro que hay que atenderla, pero primero que se ejecute de manera correcta la que existe, la existente. Y en el tema de los reglamentos municipales sí hubo mucho avance este año. Sí ha habido mucho en tema de espectáculos y de eventos masivos, y bueno, pues yo espero, de verdad lo deseo enormemente, porque además soy fanático del fútbol, quiero ir con mi familia al estadio y todos queremos vivir en paz, que nunca vuelva a suceder, que esto que sucedió pues haya sido un paradigma, un antes y un después, para que jamás vuelva a suceder en Querétaro, ¿no?